Bueno, continuamos todavía en esta cápsula hablando sobre los alegatos iniciales y por eso también que estábamos diciendo del tema o lema, que es la frase o idea que resume el caso, y por eso también vamos a seguir hablando del elemento fáctico y podemos decir que el elemento fáctico es contarle al tribunal de enjuiciamiento lo que ocurrió, narrando así los hechos y se considera prohibido manifestar nuestras conclusiones o argumentar. La lógica de esta prohibición radica en que para este momento las pruebas no se han desahogado y por lo tanto los jueces no conocen lo que pasó y toda conclusión de los litigantes representa su opinión. Ya se sabe que el litigante hablará a favor de su caso, pero si en lugar de narrar hechos expone sus conclusiones, el tribunal no sabrá exactamente lo que sucedió. Y hacer esto nos arriesga también, además, a que la contraparte objete nuestro alegato. Por esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no estableció una prohibición a la argumentación en los alegatos iniciales. Sin embargo, diversos autores hacen énfasis en que el momento adecuado para la argumentación son los alegatos finales, que vamos a hablar posteriormente. Y ya sabemos, además, que los códigos usualmente regulan de manera muy general las reglas de litigación. Ejemplifiquemos la diferencia entre narrar hechos y argumentar. Cuando en lugar de narrar hechos exponemos ante el tribunal de enjuiciamiento nuestras conclusiones, dicho órgano jurisdiccional se crea una imagen difusa del caso y con un alegato como este, sabe el tribunal de qué manera tal persona hostiga sexualmente a su hija o cómo es que sabía que la niña podía bañarse sola. Estos como ejemplos. Entonces, debe también existir el elemento probatorio en estos alegatos iniciales y el elemento probatorio se conforma con los medios de prueba con que se acreditará nuestra teoría del caso y existen diferentes maneras de presentarlos. Algunos abogados prefieren referirse a cada uno de los testigos para adelantarle al tribunal de enjuiciamiento las personas que verá declarar. Otros simplemente indican que la teoría del caso se probará con los testigos que fueron ofrecidos en la audiencia intermedia y elegir una u otra forma de presentación ya es cuestión de estrategia que habrá que decidir en cada caso. También el elemento jurídico lo podemos aterrizar aquí en estos alegatos iniciales y según se trate de la posición acusadora o la defensiva, el elemento jurídico consiste en indicar al tribunal de enjuiciamiento el cumplimiento o no del tipo penal, dado que los alegatos iniciales son una especie de adelanto o avances sobre la película que se va a desarrollar en el juicio. En este momento no es necesario hacer una justificación detallada sobre el cumplimiento o incumplimiento del tipo penal. Los alegatos finales serán ya el momento idóneo para esto. Además, los jueces conocen las leyes y por lo tanto abordar elementos jurídicos detallados en estos primeros momentos de la audiencia se traduciría en unos alegatos extensos. Y es mejor que en esta etapa los jueces se queden con una historia sencilla y clara. También podemos hablar sobre la conclusión de la petición de esos alegatos iniciales y es la solicitud que se dirige al tribunal de enjuiciamiento de la condena o absolución del acusado y según se trate de la parte acusadora o defensora. Ahora, con esto, ya podemos empezar hablando de los alegatos de clausura y por esto vamos a decir sobre los alegatos de clausura o los alegatos finales, podemos decir que son la exposición argumentativa sobre cómo los hechos relativos al delito han sido probados o no por las partes, de tal manera que al exponer frente a los jueces se pretende comprobar que los elementos del tipo penal se cumplieron o no, y en consecuencia los jueces deben fallar en determinado sentido. Dos situaciones inciden en la relevancia de estos alegatos. La primera es la única oportunidad que las partes tienen para comunicar a los jueces su teoría del caso, una vez ya desahogada todas las pruebas. La segunda constituyen la última ocasión que las partes podrán dirigirse a los jueces. Y a diferencia de los alegatos iniciales, en donde únicamente se exponen los hechos, en estos la exposición se hace tanto narrativa como argumentativa, y su objetivo es mostrarle a los jueces las razones por las que los hechos ocurrieron de una determinada manera.
Por esto, también nos dice Andrés Bettelman y Mauricio Rius, consideran que el ejercicio argumentativo que debe realizarse con los alegatos finales debe ser muy específico. De ahí la importancia de conocer la prueba y saber relacionarla con nuestra teoría del caso. El Código Nacional de Procedimientos Penales regula estos alegatos en el artículo 399, indicando que primero tienen lugar una vez desahogada la prueba. También nos dice que en el orden de su exposición, quien primero disierta es el Ministerio Público. También nos dice que hay posibilidad que las partes hagan réplica y dúplica. También que el imputado tiene la opción de usar la palabra, después de lo cual se cerrará el debate. Por esto también podemos decir que su finalidad es comunicar a los jueces que determinada teoría del caso ha prevalecido y por ello debe fallarse, ya sea condenando o absolviendo. Comunicar a los jueces que la teoría del caso se cumplió implica revisar lo que ofrecimos en nuestros alegatos iniciales y constatar si se acreditaron con la prueba desahogada. Esto no es más que confrontar los hechos con la prueba. Por eso también podemos recordar que en los alegatos iniciales tenemos ahí una expectativa que con tal y cual testigo comprobaríamos determinados hechos. En los alegatos finales hay que ver hacia atrás y examinar también si efectivamente se cumplieron nuestras expectativas. Y esto nos habla de la relación que guardan las distintas actuaciones del juicio oral. Lo que mencionamos en los alegatos iniciales debería probarse a través de los interrogatorios y para poder argumentarlos en los alegatos finales. Ahora, los requisitos para su elaboración, podemos decir que para la elaboración de los alegatos finales se pueden podemos considerar que deben seguirse ciertos pasos y primero sería evaluar las actuaciones a lo largo del juicio oral. También unir y ordenar la información obtenida durante el juicio oral y también contrastar los hechos probados con el tipo penal. Ahora, también es importante que a medida que tienen lugar las distintas actuaciones en el juicio oral, las partes hagan una evaluación de ellas. Y en otras palabras, lo que se dice en los alegatos iniciales, lo que se prueba y lo que fue imposible de probar, la credibilidad de los testigos, sus actitudes también al contestar las preguntas, etcétera, y es algo que las partes deben evaluar al momento que tienen lugar estas actuaciones. Los alegatos finales se hacen cotejando la teoría del caso propia con las pruebas obtenidas en el juicio. Y la teoría del caso y pruebas de la contraparte, también podemos ver que lo primero sirve para argumentar y lo segundo para hacer refutaciones a la teoría del caso contrario. De ahí la importancia de evaluar en el momento cada una de las actuaciones que tienen lugar en el juicio. Desahogada ya la última prueba, las partes concluirán su evaluación y también estarán en condiciones de cotejar lo que su teoría del caso dice y aquello que se aprobó. Ahora también podemos decir que a lo largo del juicio se evalúa cada actuación y al finalizar el desahogo de la prueba hay que ensamblar también las piezas de ese rompecabezas que se llaman alegatos finales. Hay que unir toda la información que se recibió durante el juicio oral y así también de lo que ofrecimos para probar y también qué ofreció para probar la contraparte, qué dijeron los testigos, qué probaron, cuál reveló falta de credibilidad y esto nos permite también con visión como visión de conjunto determinar fehacientemente si acreditamos nuestra teoría del caso. Y esto implica también algunas operaciones, como es retomar lo que se haya dicho en los alegatos iniciales, como lo mencionamos anteriormente, recuperar selectivamente lo dicho por cada testigo. Y lo primero servirá para comprobar si lo que expresamos en estos alegatos coincide con lo probado, así como para recuperar los ofrecimientos hechos por la contraparte y si es que no se cumplieron para poder refutarlos. La información de los testigos servirá para demostrar que los hechos ocurrieron de una determinada manera. Ahora, después de analizar esto que acabamos de decir, lo que sigue es constatar que los hechos que han sido probados en el juicio encajan en el tipo penal por el cual se está acusando. Al Ministerio Público le corresponde probar que cada uno de los elementos se cumplió y por su parte la defensa puede concentrarse en probar que al menos uno no se probó.
Ahora, sobre la estructura de los alegatos finales, podemos decir que hay diversas formas de ordenar los alegatos finales, ya sea debido a su orden secuencial o en atención al desarrollo a partir de elementos conocidos. Por esto es que podemos empezar diciendo que puede ser por el orden cronológico de los hechos y también por los elementos del tipo penal. Y también podemos decir o recomendar algunas consideraciones para exponer los alegatos finales. Es que varias de las recomendaciones para los alegatos iniciales, que ya lo mencionamos, por esto también son aplicables aquí. Y por esto podemos decir que es uno, humanizar a las partes. Otro, u otra recomendación sería ser concreto y evitar también la demora excesiva. Otra recomendación sería hablar sencillo y categóricamente. Y también podemos decir que es poner atención a la exposición de la contraparte. Ahora, para esto también debemos prepararnos adecuadamente y también podemos asignar un tema a los alegatos, como ya lo hemos mencionado, también hacer una breve introducción, también resaltar nuestros aspectos ofrecidos y probados, también citar, de ser posible, literalmente la información relevante que se produjo durante el juicio oral y también abordar también algunos puntos frágiles y de ser, en caso de que sea necesario. También recalcar los aspectos ofrecidos y no probados por la contraparte. También así descalificar la prueba inconsistente de la contraparte. Y también podríamos decir, sería resumir y hacer una petición, como ya lo mencionamos también. Y por esto es en razón del cúmulo de información que pueden tener todos los casos. Y por esto es importante concluir con un resumen de los alegatos y reiterarles a los jueces que debido a que se probó nuestra teoría del caso, se debe fallar a nuestro favor. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando sobre la argumentación.